Un equipo para servirle a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En nuestro mundo actual estamos acostumbrados últimamente a tener todo a la mano y todo fácil y todo cómodamente. Tan sencillo como tener un control de la televisión y no levantarse, sino hacer y mover las cosas. Queremos hoy en día, la sociedad vive de una manera que quiere tener mucho, quiere trabajar poco. Por eso que cierta gente dice, póngame donde hay. Y nadie quiere pagar un precio. Fíjense que dice, hay un proverbio árabe que dice que quiere alcanzar las alturas debe velar por las noches. O sea, hay un esfuerzo que se paga para que tú alcances lo que tú sueñas y quieras y anhelas. Amén. En lo espiritual también nosotros entendemos que hay precios que se pagan. Toda cosa que Dios nos quiera dar, si no nos esforzamos, como dice el mundo, fácil viene y fácil se va. Amén. Por eso cuando nosotros lo que se nos requiere lo hacemos, podemos valorar. Un ejemplo, cuando yo trabajo para tener algo y obtengo el premio, valoro el premio. Si no, así como dijimos, fácil viene y fácil se va. En las cosas espirituales, Dios también quiere que nosotros paguemos el precio. Y fíjense, cuando hablamos del que es imagen del Dios invisible, Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Él se presentó. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Pagando un precio. Dice, se despojó de sí mismo. Dice que a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A salvar, a entregar su vida y que el Espíritu Santo en su poder la vuelva a levantar y con ello traer la salvación a todo aquel que cree en Él. Amén. Entonces Él sí se despojó de sí mismo y vino a lo suyo. Ahora, nosotros a veces decimos, uy, trabajé mucho, necesito unas vacaciones. ¿Cuáles vacaciones Jesucristo tuvo? Cuando Él se retiraba a la montaña era para interceder y orar.
Y cuando bajaba de la montaña, bajaba con más fortaleza en la presencia del Padre y seguía su andar, seguía en lo suyo. ¿Por qué obtenía la fortaleza? Porque Él puso una meta y Él trabajó para esa meta. Amén. ¿Quién era Él? Lo estamos viendo en la lectura que leímos. Que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, potestades, principados, todo fue hecho por Él y para Él. O sea, si Jesús no quisiera, no existiéramos. Así de sencillo. No hubiera tierra, no hubiera nada de lo que nosotros vemos. Todo fue hecho por Él, por el deseo de Él y para Él. Y aún cuando nos amó con amor eterno, por tanto le fallamos, pecamos y prolongó su misericordia. Jesús fue la misericordia del Padre que tenía que venir para salvarnos a nosotros. Fíjense que dice que Él vino a reconciliar todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Y queremos ver cómo fue ese Cristo, qué precio pagó Cristo. Porque vamos a ver qué precio pagó Pablo, qué precio pagó Abraham, Jacob, qué precio pagó José, qué precio pagaron tanta gente. Y muchos no han querido pagar y no llegaron a su meta. Aún la salvación, no pagamos por obtener la salvación, ¿verdad que no? No, porque Él la dio gratuita. Pero para permanecer en la salvación hay un pago que se hace. ¿Hay alguna duda de eso, hermanos? ¿Qué tengo que pagar para permanecer en el regalo de Dios? Dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué más dice? A todos aquellos que no andan en la carne sino en el Espíritu. Entonces tengo un precio que pagar: matar mi carne, que es mi naturaleza pecaminosa, o sea, despedir al pecado. Hay un precio que se paga. ¿Cuánta gente sigue estable, que no crece ni se echa para atrás? ¿Por qué? Porque está así, como dicen en el mundo del limbo, que ni para adelante ni para atrás, porque Dios a lo mejor necesita que ellos paguen un precio y no pagamos el precio. No me quiero despojar de cosas que a Dios no le agrada. Tampoco tengo comunión con Dios para yo entender lo que Dios no quiere de mí, porque muchas veces leemos en la palabra lo que nos agrada, y hoy en día a la gente se le predica que ven a Jesús y te resuelve todos tus problemas. O sea que Él va a ser el siervo tuyo y tú eres el Señor, porque tú no eres cola, tú eres cabeza, le dice. Y Dios te va a hacer como si tuviera la obligación. ¿Es así, hermanos? No es así, hermanos. Y una cosa, así como dije, a lo suyo vino, Él tenía un llamado y una visión que hacer. Y todo aquel que tiene un llamado de Dios, ¿cuántos tenemos llamado aquí? Amén. Gloria a Dios, algunos. Pero
si yo tengo un llamado, tengo un precio que pagar. Amén. Y cuando no pago este precio, puedo perder mi llamado. Amén. Gloria al Señor. No depende de Dios, que Dios ha dado el llamado. Depende de mí si estoy dispuesta a pagar el precio. Y vamos a ver en Isaías 53. Dice en el 3, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Dice, experimentado en quebranto. Él ha estado dispuesto a quebrantarse. Él estaba dispuesto a tener dolores, a ser despreciado y desechado. Nadie lo quería. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ni su propia familia le creyó, hermanos. ¿Cuándo se creyó la familia, los hermanos de él? ¿Cuándo creyeron? Cuando resucitó y apareció y vieron que era el Hijo de Dios. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, no por él mismo. Si nosotros algún quebranto recibimos, tenemos culpa, somos pecadores, ¿verdad que sí? Jesús no fue. Y dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, en el 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca y se defendió. Oye, a nosotros nos pican así, o quieren pretender exhortarnos, y wow, empezamos a defendernos, a justificarnos, a decir eso no es así. ¿Por qué? Porque no queremos entender nuestra parte en el asunto. ¿Okay? Pero él no tenía ninguna parte. Él fue al matadero sin abrir su boca. Abrió su boca donde, en el Getsemaní, donde él ganó la cruz. En el Getsemaní, ¿verdad? Cuando él decidió, pidió, ¿cuál es tu voluntad, Dios? Abba, Padre, lo que dijimos la otra vez. Tú lo puedes, para ti todo es posible, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Si él no entregase su voluntad a Dios y estar dispuesto a sufrir, no hubiera victoria, no hubiera ido a la cruz y no hubiera pasado nada. Pero él decidió someterse a la autoridad de Dios y hacer las cosas como Dios las quiere. Solo con la sangre de un inocente se podía pagar los pecados y rebeliones de todos nosotros. Solo de esta forma. Y no hubo en todos los siglos un hombre sin pecado. No hubo alguien digno de pagar la sangre de él por los pecadores. Cuando decían de los sacrificios, tenía que venir un cordero sin mancha, sin defecto y de cierta edad, y allí llevarlo. Saben, en estos días yo estaba leyendo la porción de la palabra que me tocaba y leí cuando Moisés
trajeron el becerro y esta era el primer holocausto y sacrificio que iban a hacer. Y dice la palabra que él quitó la cabeza y la llevó aparte y la quemó sola. Y a mí se me saltó, o sea, no es el contexto de lo que dice ahí, pero el Espíritu Santo me dijo: ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Su cabeza fue llevada a la cruz. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, así como leímos ahora. Y Él fue quien pagó el precio. Por eso Dios dice que tiene llamado, debe aceptar, pagar el precio. Cambios en nuestra vida, situaciones que tú dices, ¿por qué a mí? Y el Señor me recordó, hermanos, que cuando Dios dijo a mi vida: elige tener entre tu deseo de tener un hijo y a Jesucristo, que los dos juntos no pueden ir. Y me trató, yo no entendí que era un precio. En verdad no lo entendí, sino que Él así lo vio y era su voluntad. Y cuando me puso a elegir, ¿a quién creen que vamos a elegir? Yo no sé cómo me iría con un hijo, pero sé cómo me va con Cristo y hacia dónde voy en la eternidad. Amén. Que nuestra vida aquí es corta. Amén. Yo levanté mi mano y le dije: te escojo a ti. Y Dios en ese día me dijo: pagaste un precio. Uno tiene un llamado. Yo decía cuando estaba en el mundo que ¿por qué me tocó a mí? Yo no tuve lo que mis familiares tuvieron, mis hermanas tuvieron, se casaron jóvenes, tuvieron sus hijos, tienen muchas bendiciones, y yo me quedé soltera y trabajando. ¿Y por qué a mí? Yo decía, ¿por qué a mí? Era un precio que se pagaba, porque yo tenía un llamado con la familia. Pero uno ignora, y en verdad era noticia nueva para mí, y por eso el Señor me dijo que hablara de eso. Nosotros necesitamos, quizás yo acepté eso por un trato de Dios y porque me dio a escoger y sabía que iba a escoger. Pero cuánta gente, yo ministraba a una mujer que estaba casada y su esposo estaba fuera del hogar, y cuando ella se convirtió dijo que ella haría todo por Cristo, ese amor nuevo que uno tiene, su primer amor, pero empezó a decir que quiere que vuelva su esposo, y oramos por su esposo pidió perdón, confesó sus pecados y regresó al hogar. Cuando regresó al hogar, empezó él a no sentir nada hacia una mujer. O sea, Dios lo puso como eunuco, porque el trato de Dios era con ella. Y él se convirtió, empezó a ir con ella a la iglesia, pero ella insistía que tenía que ser marido de ella. Y insistía y le hablábamos. Y el hombre llegó a obstinarse y irse de nuevo de la casa. ¿Qué hizo Dios con él? No lo sabemos. Pero tanta obstinación y tanta fijación en una cosa enferma espiritualmente. Y desde aquellos años hasta hoy que la conozco, quedó en un nivel espiritual. Ni crece, ni sirve, ni hace. ¿Por qué? Porque puso su corazón y no pagó el precio. No aceptó que su esposo estuviera ahí y que fuera un amigo, compañero, fuera alguien que pueda colaborar con ella en el hogar. Y el hombre se fue de vuelta. Perdió a su esposo y perdió su llamado. Y yo sé que tiene un llamado, hermano.
Pero nosotros tenemos que atender. Tengo un llamado, entonces voy a ver qué es lo que Dios pide de mí. Amén, hermano. No es lo que yo quiera, sino lo que Él quiera de mí. Como otro caso que quiero de verdad para que entendamos que no es un juego el Evangelio. No se puede jugar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo serio el Evangelio. No estamos tratando con cualquier persona, sino con el Creador de los cielos y la tierra, que Él ha sido el que se acercó a mi vida y me amó y habita en mí. No hay mayor privilegio que este. ¿Qué es lo que Él pida que yo no quiera hacer? ¿Qué es lo que Él puede dar y pedir sin que yo pueda hacerlo? Si Él es que está en mí, puede ayudarme. Como leímos esta mañana, Él me ayuda en mis debilidades. Él es el que me fortalece. Entonces sí puedo, hermanos, darle a Dios. Fíjate, Dios te pide para darte. ¿Cómo nos gusta eso, no? Pero te da para pedirte. Sí. Es una ley que yo entendí desde que comencé el Evangelio. Es una ley de Dios que no está aquí, pero está aquí la manera cuando Dios te pide, Él te va a dar. Y cuando te da, Él te va a pedir. Porque todo lo que podemos tener es de Él, para Él y por Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver en Hechos 9:15. Y vamos a empezar por Pablo. Todos conocemos cómo fue la conversión de Pablo. Todos sabemos que él era enemigo de Dios y él no lo sabía. Todos sabemos que él mataba a los que se convertían al cristianismo y creía que él le hacía un favor a Jehová, pero él no conocía a Jehová. Conocía la letra, pero la letra mata, más el espíritu vivifica. Y eso es lo que a él le faltaba. Mucho intelectualismo, pero nada de vida espiritual. Y entonces el religioso quería hacer un favor a Dios y matar a los que salían del judaísmo. Y entonces Dios le da la ceguera, le manda al profeta Ananías y le dice, aunque Ananías le decía, pero si este nos busca para azotarnos, para matarnos, pero Dios le dice en el 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. O sea, Dios lo escogió porque lo quiere usar, tiene un llamado de Dios para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mientras más grande es el llamado, mayor es el precio que se paga. Así es. ¿Estamos dispuestos? Amén. Y saben, hermanos, Dios no nos llama a cosas pequeñas, porque lo más pequeño para Dios es grande. Y todo lo que Él me pide, si yo lo hago, Dios va a responder. Amén. Y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, en el llamado parece Dios está incluyendo lo que Él tenía que padecer. ¿Querría Pablo este llamado? A veces Dios no nos dice las cosas, sino después. Porque si supiéramos a dónde diríamos,
Pero cuando valoras lo que es Cristo, lo que es mi Padre Celestial, su paternidad, su amor, su provisión, su camino que Él abre donde no hay, eso es lo que nos amarra a Él. Amén. La obra que Él puede hacer en nosotros. Dice que Él tenía que padecer por el nombre de Él. Y si nosotros todos sabemos, fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado. Una vez lo dieron por muerto y sus atacadores se fueron y los apóstoles lo rodearon y entonces se reanimó y se levantó. Casi lo vieron muerto después de una buena paliza. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Lo pusieron en una cisterna y lo bajaron del muro de la ciudad. Muchas cosas tuvo que pasar. Inocente de toda acusación, tuvieron que llevarlo preso hasta Roma y estuvo en una cárcel. Desde la cárcel se quejó: Dios, ¿por qué a mí me toca eso? No dijo eso, sino desde la cárcel él predicaba, enviaba cartas, edificó la iglesia hasta el día de hoy con las epístolas y las cartas paulinas. Y hasta hoy nosotros aprendemos la doctrina cristiana a través de lo que él hizo, a través de sus escritos. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que dice cuando Pablo pretendía volver a Jerusalén, llegó un profeta que se llamaba Ágabo y quitó el cinto, es como quitarle la correa, y empezó a amarrar sus manos y sus pies y dijo: así harán con el varón que le pertenece ese cinto si llega a Jerusalén. Y todos los que estaban allí, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ay, no te vayas. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hay un testimonio que hubo en Colombia, que la guerrilla había agarrado a todos los pastores de la zona y lo metieron en una habitación y empezaron a entrevistar a cada uno a solas. Y a la salida ahí mataban a los pastores. Llegó el último, le dijeron: renuncias a Cristo, te mueres. Él se acostó en el piso y dijo: aquí estoy, hagan lo que quieran, yo sigo a Cristo. Entonces, ¿saben lo que le dijeron? Levántate, eres el único cristiano verdadero, ve a tu iglesia. Y le liberaron de la muerte, los mismos guerrilleros, porque los demás, cuando vieron que lo iban a matar y son guerrilleros y matones, dijeron: no, se acabó aquí nuestra vida, y negaron, parece, a Cristo. Pero era el único que sobrevivió, que estaba así como Pablo, que estaba dispuesto aún a morir por el nombre del Señor Jesús. Mientras más me adentro en el conocimiento de Dios,
más ataques recibiré. Pero si yo no fallo, Dios no fallará. Los 3 judíos que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron: o adoran a este Dios, a esa estatua, y le damos hasta mañana para que lo piensen, y queremos, si no lo adoran, van a ir al horno de fuego. ¿Y qué le dijeron ellos al rey de Babilonia? No tenemos que esperar hasta mañana, desde ya le decimos, si nuestro Dios no nos salva, pues igual iremos a morir en el horno, pero no adoramos a otro Dios. ¿Saben cuántas veces uno adora a otros dioses en actitudes incorrectas cuando nosotros no hacemos según la palabra de Dios, según lo que nos manda Dios, y lo tomamos en poco? ¿A quién estamos adorando? Al enemigo, que si quiere que no hagas lo que Dios diga. Amén, hermano. Entonces, cuando esos 3, sabemos toda la historia, entraron, dice que los tiraron en el horno se quemaron, pero ellos entraron ahí, y dice que salieron que ni siquiera olía su ropa a fuego. Y no solo que ellos eran 3 y el rey venía y los veía, sino que veía 4, y que el cuarto tenía el aspecto del Hijo de Dios. O sea que el ángel de Jehová se fue con ellos y los cubrió y los protegió, y no se quemaron. ¿Por qué no se quemaron? Porque no estaban dispuestos a fallarle a Dios. A veces nos piden algo tan sencillo y no somos capaces de cumplirlo, y ponemos miles de excusas. Dios quiere que cambie mi manera de ser, sea más responsable en mi vida. Amén. Pero cuando no lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. Y me dicen algo sencillo, pero tomamos a juego el Evangelio. Y si nosotros, Dios quiere hablarnos, porque nos quiere bendecir, porque Dios tiene lugares que Él fue a preparar para nosotros, y no quiere que lo perdamos. No quiere que nosotros nos salvemos por fuego. No quiere que nosotros estemos en el lugar del llanto y el crujir de dientes, que no es, hermanos, el infierno. No habla del fuego donde no se apaga ni el gusano que no muere. Habla del lugar del llanto y el crujir del diente. O sea que vamos a estar lamentando por no haber hecho lo que Dios quiso que yo hiciera. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios 12. Vamos a empezar del 6. Dice Pablo: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Por qué él reconoce eso? Porque lo que él hace, lo hace ¿quién en él? El Espíritu Santo. Amén. Entonces dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo sabemos todos: bástate mi gracia. Pero dice que solamente 3 veces oró a Dios.
Nosotros a veces tomamos la palabra de Cristo que dice que insistamos, que pidamos como la viuda y el juez, que pidamos y pidamos y pidamos. Si estoy pidiendo sin comunión con Dios, si Dios nos ha dicho que pidamos y le dijo a sus discípulos, hasta ahora no han pedido nada, pidan y se dará. Cuando no hay comunión con Dios, nos podemos empecinar y seguir, y yo creo, y yo creo, y yo creo que Dios me va a sanar, que yo voy a salir, que yo voy a predicar, que yo voy a hacer, pero no hay comunión con Dios. No entendemos. Pero aquí Él dice que Él oró solamente 3 veces. Quiere decir que Él entendió que no es por lo que diga mucho, no es las vanas repeticiones, sino el entendimiento con Dios. Él sí quiere que yo pida, pero ¿qué voy a pedir? Si pido conforme a su voluntad. Y Él entendió, y por eso lo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Dios le permitió una enfermedad. Y decía que un emisario de Satanás, que me abofeté, venía de vez en cuando y le daba ataque. Y él tuvo que conformarse con la gracia de Dios y seguir creciendo. No le dijo, Señor, si por los pañuelos que yo uso lo llevan a los enfermos y sanan, y entonces ¿por qué yo estoy enfermo? Para que no se exaltase. Si yo oro por los enfermos, predico y hay sanidades, hay liberaciones, y entonces ¿por qué yo no soy sano? No soy sano porque Dios me dio a pagar este precio. Sí, hermanos, hay cosas que nos pasan que no tienen explicación. No tienen explicación porque hemos orado, hemos clamado, nos hemos limpiado. En el camino quizás entenderemos, pero hay cosas que sabes que no hay respuesta. ¿Y qué es lo que debo hacer? Seguir quejándome, refunfuñando, amargando mi vida. No, gracias Señor, gracias. Amén. Y vamos a ir a Abraham. Gloria al Señor. En Génesis 15, 5 y 6, cuando Dios llamó a Abraham, dice la palabra que lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo que mirara la arena del mar si podía contarla. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice la Biblia de Abraham aquí? Dice en el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. De una él creyó y se le contó por justicia. ¿Qué quiere decir se le contó por justicia? ¿Quién es el que es justificado? Cuando Dios perdona nuestros pecados y podemos entrar al reino de los cielos. Se le contó por justicia, pero sin embargo Dios le pidió un precio. Primero él fue procesado en esa fe que declaró, porque yo puedo declarar mi fe, pero debo caminar por donde Dios me lleva y mostrar en verdad que he creído y poner mi fe en obra. Amén. No puedo seguir mi vida como antes estaba, ni puedo volver atrás después que haya dejado el mundo. Amén.
Y él tuvo que pasar por 21 años, algunos teólogos dicen 25, para que él tuviera a su hijo. Quiso ayudar, sabemos todo, quiso ayudar a Dios y tuvo a Ismael en pecado. Y Dios le dijo, este no será tu descendiente. Quien te heredará es el que nazca de Sara. Y cuando nació y fue, vamos a decir, un chamito, ¿verdad? Dios lo llamó a sacrificar a su hijo. Génesis 22, 6. Dice en el 22, 1 primero, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Fíjense que no, Dios no cuenta a Ismael, le dice tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Le agrada a Dios los sacrificios de los hijos? ¿Le agrada? No, hermanos. Pero Dios quería probar a Abraham y le dijo, lleva a tu hijo y sacrifícalo. ¿Dónde sacrificó en verdad? Porque sí lo sacrificó. A su hijo. Ahí cuando estaba ahí y el ángel de Jehová apareció, o cuando lo ató, fíjense que dice en el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En ese momento él entregó de su corazón, no salió, no es que lo mató, pero lo sacó de su corazón. Él estaba dispuesto a seguir con Dios y aunque no tenga a su hijo. Y creyó en verdad que Dios dijo que de este Isaac iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero el decidir llevarlo allí es cuando Él lo sacrificó. ¿Qué dice en Mateo 10:37? ¿Se acuerdan de lo que dice? Dice, el que ama padre o madre, hijo, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Y Abraham amó a Dios más que a su propio hijo. Qué lección tan grande. Él estaba dispuesto a pagar el precio. Nosotros sabemos que cuando él lo amarró, el hijo le decía, padre, ¿y el cordero? ¿Y el becerro dónde está? El del sacrificio. Y él le decía, Jehová proveerá. Y cuando lo puso ahí, es que Dios dijo, párate, Abraham, no mates a tu hijo. Y le presentó un cordero. Porque el padre quería decirle, yo voy a sacrificarme. Tú no tienes que sacrificar tu hijo. Pero por cuánto me amaste más a mí que a él, ya entendió Dios. Con hechos, hermanos. No puedo decir que creo, pero no soy capaz de perdonar. No soy capaz de sacrificarme. No soy capaz de despojarme de cosas. No soy capaz de cambiar mi mentalidad, de aceptar la palabra de Dios, de aceptar al Espíritu Santo de Dios, que sea mi guía, como leímos esta mañana. ¿Quién son los hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu, no guiados por
mente de ellos, las emociones de ellos. No, es que yo no siento eso. No es sentimiento, sino somos guiados por el Espíritu Santo. Estoy diciendo al Espíritu Santo, ¿te agrada mi manera de vivir? ¿Te agrada lo que yo te ofrezco? ¿Lo que yo ofrezco a mi Padre? ¿Qué me está pidiendo el Padre que hacer? Porque si en lo poquito, hermano, y mira, yo no sé si alguien se va a enojar, porque si en lo poquito de llegar temprano al culto no lo puedo dar a Dios, ¿cómo Dios me va a poner en otra cosa? El hombre me puede poner en otras cosas, pero Dios no me va a dar mi ministerio, porque lo poquito que me está pidiendo no. Si me está pidiendo que ore, que tenga esa comunión con Dios y no la tengo, y los quehaceres de la vida me comen, entonces ¿cómo voy a recibir más responsabilidades de Dios? En verdad es así. Cuando empecé a ir a la iglesia, el culto terminaba a las 9, llegaba como a las 9:30 y mi papá se enardecía. Que por qué cambié de iglesia, que por qué. Yo le decía, necesito a Dios. Y entonces era una reprenda cada día que iba a la iglesia. Entonces me paré en la ventana y dije, Señor, que alguno de esta calle ciega se convierta para venir conmigo. Yo tenía mi carro, podía venir en mi carro, pero mi papá no quería que llegara, subiera hasta su vida en oscuridad, que si el carro le pasaba algo, yo le decía, no le va a pasar nada, Dios está conmigo. Y él insistía. Entonces le dije, Señor, mándame a alguien que se convierta en esta calle y esté en la iglesia y que yo venga con él para que él vea que estoy con alguien. ¿Y saben a quién Dios dio? A este varón. No me mandó un vecino que me acompañe, me mandó un esposo. Y sabes, cuando él apareció en mi vida y lo presenté a mis padres, no hubo queja alguna. ¿A qué hora venía yo? Ya se acabó. Entonces fíjense que si tú pides a Dios, si hay algo, alguna dificultad hay en tu vida y que no puedes resolver, dígale, Señor, yo necesito cumplirte, porque de ninguna manera iba a dejar de ir a la iglesia, de ninguna manera iba a faltarle al Dios Todopoderoso. Y entonces Dios tiene que hacer. Sí, hermano, Dios va a hacer. Cuando yo pongo esto delante de Dios, Señor, ayúdame, yo quiero. Cuando yo quiero, Dios se mueve. Pero como a veces buscamos la comodidad, como dijo alguien en esta semana, que él debe buscar su comodidad. Y alguien le dijo, Pablo no buscó su comodidad. Desde la cárcel sirvió a Dios, en la persecución sirvió a Dios, en todas circunstancias sirvió a Dios. Entonces no se busca la comodidad, hermana, se busca hacer lo que Dios pide de ti. Amén. Pidió Dios el Hijo y dio a Abraham, y Abraham amó más a Dios que a su propio hijo. Estamos dispuestos a que si mi hijo no acepta lo que yo quiero ser, decirle, mis padres no aceptaban que yo me convirtiera, y yo dije, ellos por su lado y yo por mi lado, yo sigo a Cristo y Dios hará en ellos. Y en verdad, cuando honro a Dios, Dios me honra. Y Dios me ha honrado. No podemos dejar esto alarga y se alarga y se alarga. Estoy perdiendo bendiciones. No podía yo seguir creciendo empeñada en tener un hijo.
o queriendo complacer a mi padre. Imagínense, hermano, pero Dios puede hacer. Amén. Nosotros conocemos la historia de Jacob. Jacob amó a Dios, pero tenía mucho engaño, mucho pecado, y peleó con Dios y ganó la batalla. Aunque vivió en quebranto, a la mujer que él amó, él mismo dijo: el que tiene el Dios de su papá, o sea, el suegro de él, que muera. Y caminaron más adelante, y la mujer que más amaba murió. El hijo de los dos hijos de ella, Benjamín y José, los amaba, y dicen que José era el preferido de su papá, el que lo vestía mejor, el que lo mimaba más. Se fue, se perdió, y le dijeron que alguna bestia lo mató. José se fue a Egipto después que el Señor le dijo que tiene un llamado. ¿Cuál era el llamado de José? De ser un líder en su familia. ¿Saben lo que quiere decir ser líder? Ser líder, ser autoridad, quiere decir cobertura, provisión, bendición, que se cuide, que los cuide y les suple. Eso es autoridad. Pero a ellos no les gustó eso, y lo fueron y lo vendieron. Pero él le creyó al Dios que le dijo. A pesar que fue vendido, no se quejó. No dice en la Biblia que se quejó. Fue un esclavo, siendo el hijo mimado de su papá. Fue donde Potifar, y la mujer se enamoró de él, a pesar que él era cabal en su trabajo y era el primero en esa casa. Lo llevaron de ahí porque se enamoró de la mujer y no quiso faltarle a Dios, y fue a la cárcel. Cuando fue a la cárcel, tampoco dijo: no, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué? Tú dijiste, pero no haces nada. ¿Dice eso la Biblia? Pues no se quejó, y permaneció creyendo a Dios y pagando un precio. A lo mejor él tenía que pagar este precio, y lo pagó, y al final fue donde Faraón, y nosotros lo sabemos. ¿Saben? Hay una historia de una muchacha. No dice la palabra su nombre, dice una muchacha del pueblo de Israel, que vino una cuadrilla de Siria y la raptaron de su casa y la llevaron a casa de Naamán, y fue sierva de la mujer de Naamán. No dice la palabra qué sintió ella, pero yo puedo imaginar que una muchacha tiene sus sueños, sus ilusiones, estaba en casa de sus padres, a lo mejor tenía novio, a lo mejor deseaba casarse, y la sacaron de su nación, de su cultura, de la religión que tenía, y la llevaron a Siria, y en casa de paganos. Pero sin embargo ella no se llenó de amargura, no culpó a nadie, ni mucho menos a Dios. ¿Cuántas veces culpamos a Dios de circunstancias en nuestras vidas? Pues ella no lo culpó. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo a su ama: ¿por qué Naamán no va y ruega a Eliseo para que lo sane? Esto es amor, hermanos. Esto es sanidad. Para eso Dios la llevó allí, porque Dios a través de Naamán quería traer la salvación a Siria, dice la palabra, y usó a esta muchacha, ni siquiera una mujer, una muchacha, y no dicen su nombre, pero fue llevada, raptada por la cuadrilla de Siria.